Solamente quiero, hermanos amados, solo recordar el tema del domingo anterior, porque lo que vamos a tratar en esta oportunidad pues tiene pues relación estrecha con lo que dijimos el domingo. El tema del domingo anterior era cómo Jesucristo nos libra de la ira de Dios por su muerte. Gracias a nuestro hermano técnico, pues ya tenemos la bendición de poder escuchar los sermones por la internet. Entonces, ahora es fácil. Mire, si usted, pues por alguna razón el domingo no estuvo y quiere informarse acerca de la temática del domingo, ahí está el sermón, ¿verdad? Lo escucha y ya va a ser fácil para que le encuentre más sentido a lo que vamos a decir en esta mañana. Resumíamos el domingo anterior en 3 puntos el tema de cómo Jesucristo nos libra de la ira de Dios por su muerte. Y hablábamos de 3 pasos que Cristo llenó para pues dar cumplimiento a la exigencia de Dios para que su ira se aplacara. Y dijimos que el primer paso es la imputación. El segundo paso es la sustitución y el paso número 3 es la satisfacción. Básicamente eso fue lo que dijimos el domingo y pues hasta donde pudimos, que el tiempo nos ayudó, profundizamos en cada uno de los 3 pasos. Esta mañana lo que vamos a decir tiene relación con lo que el domingo pues compartimos. El tema para esta mañana se llama así: Jesús es Dios. Así se llama el tema. Jesús es Dios. Sin lugar a duda, hermanos, un tema pues que requiere más de 1 hora, requiere mucho tiempo para que con cierto detalle lo podamos aclarar. Pero con la ayuda del Señor, hermanos, con el auxilio del Espíritu Santo, vamos a decir pues lo que sea pertinente en esta oportunidad, y yo confío en el Señor, que el Señor va a ser el que le va a ministrar a usted, va a bendecir su vida para que el tema pues quede pues firme en su corazón primeramente y también en su mente. Entonces el tema para esta mañana es así: Jesús es Dios. Y yo quiero decir, hermanos, tal vez como una parte introductoria, unas palabras que tienen que ver con el tema. El domingo anterior veíamos de que Cristo Jesús cumplió 3 pasos para podernos librar de la ira de Dios por su muerte misma. Dijimos que era la imputación, la sustitución y la satisfacción. Correcto. Así, o de esa forma, Jesús, hermanos, ha derribado la barrera, hoy, entre Dios y el hombre, porque pagó por los pecados por medio de su propia muerte. ¿Verdad? Repito el pensamiento. Así, es decir, de forma como dijimos el domingo, de esa manera, Jesús ha derribado la barrera entre Dios y el hombre, porque pagó por los pecados por medio de su propia muerte. Ahora, hagamos una pregunta. ¿Por qué es la muerte de Cristo de tanto valor, al punto que puede pagar, no solo por los pecados suyos, hermanos, y míos, por supuesto, sino también por los pecados de toda la raza humana, de todos aquellos que pongan su fe en Jesucristo? Yo pienso que esa pregunta es importante porque nos va a permitir entrar en la razón, no una razón religiosa solamente, hermano, porque yo no quiero que nos quedemos limitados a eso, a una información religiosa. No, yo lo que quiero compartir con ustedes es la información bíblica. La información bíblica con relación a ese hecho. ¿Por qué es la muerte de Cristo de tanto valor? Al punto que puede pagar, no solo por los pecados suyos y míos, sino también de todas las personas. Porque a fin de cuentas, hermanos, hombre, ¿cómo es que se opera ese milagro, pues? Nada. Yo quiero pues eso, informar con la palabra de Dios cómo es que se da ese milagro.
Para que eso sea posible, hermanos, y ya entrando pues al desarrollo de nuestro tema, yo quiero decirle esto. Vamos a trabajar únicamente 2 puntos en esta mañana. Y el primero de los 2 puntos es este. Vamos a decir justamente lo que dice el tema. Jesús es Dios. Y vamos a dejar sentado ese precedente teológico, ese dogma bíblico de que Jesús es Dios. Vamos a ver, hermanos, algunos pasajes bíblicos. Advierto eso. No todos, porque no tenemos tiempo, hermano. No todos. Pero vamos a ver algunos pasajes bíblicos en donde la Biblia nos dice que ese personaje que caminó allá en Palestina hace ya más de 2000 años era precisamente Dios encarnado. Quiero pedirle que primeramente busquemos un pasaje que nos va a servir como introducción a esta verdad. Vamos a buscar un pasaje que nos va a servir como introducción. Primera epístola del apóstol Juan. Al final de la Biblia, hermanos amados, ya llegando allá a Apocalipsis, si llegamos a Apocalipsis, le damos hacia atrás en la Biblia, llegamos a la carta de Judas, que solamente es un capítulo, seguimos para atrás y llegamos a Juan. En la primera epístola de Juan, en el capítulo número 5 y el versículo número 20. Hermanos, yo quiero decirle, mire, para los creyentes es fundamental que sepamos esto, que Jesús es Dios. Una vez, hermanos, yo quiero decirle, mire, yo estaba suscrito a una revista religiosa. Y la recibí, hermano, por información. La revista, entre otras cosas, hablaba de aspectos científicos y bien bonitos los enfoques que hacían, bien investigados, por eso me gustaba. Pero una vez en la sección de religión o de teología, hacían una pregunta. Y con la pregunta ponían entredicho la divinidad de Jesús. La pregunta decía, ¿se debe adorar a Jesús? Y luego pues en el comentario, en la introducción del artículo decía y ponía en duda la divinidad de Jesús. Se ponía en duda si en realidad Jesús es Dios. Muchos grupos religiosos, por cierto, heréticos, de acuerdo a lo que dice la Biblia, ponen en discusión o ponen en tela de juicio el hecho de que Jesús es Dios. Pero ¿qué dice la Biblia, hermano? Porque a nosotros, e insisto en eso, a nosotros los creyentes de la iglesia bíblica El Faro de la ciudad de Chinameca, nos interesa lo que la Biblia dice. Eso es lo que nos interesa. ¿Qué dice la Biblia con relación a la divinidad de Cristo? Primeramente, leamos lo que dice en la epístola del apóstol Juan en el capítulo 5. Y vamos a buscar, vamos a ir con nuestra mirada, capítulo 5 y el versículo 20. Quizá vamos a leer 2 veces ese versículo. Y si usted quiere, márquelo, hermano, subráyelo. Dice primera de Juan 5:20. De esta forma. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero. Y mire lo que dice después, en su Hijo Jesucristo. ¿Qué dice después del punto, hermanos? Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Es un buen precedente bíblico, hermano, porque la Biblia dice con lujo de detalle que ese es el verdadero Dios. Cuando usted, hermano, grupos religiosos, porque nosotros los creyentes tenemos que defender nuestra fe con la Biblia, hermano, no con dogma, no con enseñanzas tradicionales, no, con la Biblia. Y este es un punto importante para sentar un precedente sobre nuestra convicción acerca de la divinidad de Cristo. Ahora, yo quiero seguir con este primer punto, que dijimos de que Jesús es Dios. Y vamos a seguir sustentando hasta donde sea posible esa verdad. Oiga bien, Jesús es Dios. Es
eternamente igual al Padre en todo. Él llegó a ser hombre. Oiga, hermano, llegó a ser hombre para que pudiera morir por nuestros pecados, pero nunca dejó de ser Dios, como dice allí la primera epístola de Juan. Ahora, yo quiero compartir un pasaje con ustedes que a mí me parece muy interesante, por una razón, miren, hermano. Si leemos ese pasaje con criterio, con sabiduría, con la instrucción del Espíritu Santo, vemos dos cosas interesantes. Vamos a ver un pasaje en donde un hombre identifica a Cristo como Dios. Si lo que ese hombre dijo de Cristo hubiese sido errado, Cristo lo hubiese contradicho. Pero miremos lo que pasó en el Evangelio de Juan. Miremos lo que dice Juan. En el capítulo número 20. Voy a tratar de ir despacio con los pasajes, hermanos, para que usted tenga tiempo de revisarlos y también de tomar notas si usted lo considera pertinente. Aunque ya le he dicho que yo pues, gracias a Dios por los hermanos que pueden grabar los pasajes. Yo quisiera tener esa habilidad y así ni bosquejo trajera, pero yo no tengo esa capacidad, ¿verdad? Pero mire lo que dice Juan capítulo 20 y el versículo número 28. Mire qué lindo este pasaje. Esto, hermano, es una experiencia entre los apóstoles y Cristo, el Cristo resucitado. Mire lo que pasó. Juan 20, 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío, ¿y qué dijo? Y Dios mío. La pregunta es, ¿acaso Cristo se incomodó? ¿Acaso Cristo se indignó? ¿Acaso Cristo refutó la afirmación de Tomás? Al contrario, hermano. Al contrario. ¿Ah? Dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Y oiga qué lindas esas palabras, hermano. Quiero aprovechar el testimonio de Cristo para que sea de bendición a nosotros los creyentes y a los que todavía no han puesto su fe en Cristo, y que yo confío en el Señor y espero en el Señor que la ponga. Porque el Señor le dijo a Tomás, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahí estamos nosotros. Amén. Amén, hermano. Qué lindo. Entonces, hermanos, como podemos ver, la Biblia afirma que Cristo es Dios. Pero yo quiero que leamos otro pasaje más, hermano. Y quisiera yo abundar en muchos pasajes, pero por el tiempo. Ahora, veamos lo que dice la primera epístola de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo número 3 de Timoteo. Y estamos, hermano, apuntalando, estamos dando fe a este principio de que Cristo es Dios, de que Jesús es Dios. Dice primera Timoteo, capítulo número 3 y el versículo número 16. Dice, hermano. Dije, 1 Timoteo 3:16. Un pasaje que muchos hermanos lo conocen de memoria. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado, ¿cómo dice? En carne. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Yo le pregunto, con su habilidad bíblica, con su conocimiento bíblico, ¿a quién está describiendo o de quién está hablando el apóstol Pablo en este pasaje? Obviamente de Cristo. Dice que Dios fue manifestado en carne. En el mundo religioso, hermanos, existe una pintura famosa o un cuadro famoso que se llama la encarnación. ¿Y qué es la encarnación, hermano? No es otra cosa más, hermanos, que el hecho de que Cristo se hizo hombre. ¿Y por qué Cristo se hizo hombre? Para morir por nosotros. Pero ese detalle, hermano, dejémoslo ahí en el tintero, porque ya vamos a entrar a eso. Antes, yo quiero que leamos otro pasaje. Lo tenemos cerca, hermano. Y le quiero suplicar que de Timoteo avancemos adelante. Llegamos a la segunda de Timoteo y caemos a Tito.
Tito. Tito 2, versículo 13. Mire lo que dice este pasaje, hermano. 2:13, Tito. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. Mire qué manifestación más linda, hermano. De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ese es mi Salvador, hermano. Ese es su Salvador. Último pasaje. Y vamos a quedar pendientes con muchos más. Le pido que por favor, ahora, hacia adelante siempre, está fácil, Hebreos. ¿Qué dice Hebreos? Capítulo número 1. Qué interesante, hermano, ver a los hermanos buscando en su Biblia. Qué lindo se ve eso. Así es, mi hermano. No es lo que a uno le dicen, ¿verdad? Y la gente con eso le queda contenta. No, es buscar en la Biblia, en la palabra de Dios. ¿Qué dice Hebreos capítulo 1 y el verso 8? Ajá, correcto. Mire, hermano, este es un dato profético que se recoge aquí en la epístola a los Hebreos. Dice Hebreos 1:8. Mas del Hijo dice, mire, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Ahí está la declaración. Ahí está la declaración gloriosa que manifiesta una vez más que Cristo es Dios. Por otro lado, hermanos, óigame bien eso. Los que niegan la deidad de Jesús sufrirán la condenación eterna. Repito ese pensamiento. Los que niegan la deidad de Jesús sufrirán la condenación eterna. Y yo quiero decirle algo, hermano, solo a razón de aclarar, solo por aclarar. No es parte de lo que iba a tratar esta mañana, pero quiero decirle esto. Negar la deidad de Cristo no es necesario afirmarlo con la boca. Es más, el simple hecho, hermano, que la gente no crea en Cristo, ya se niega automáticamente el hecho de que Cristo es Dios y es Salvador. Por eso el Señor Jesucristo en una ocasión dijo, el que conmigo no recoge, dice, desparrama. ¿Verdad? Pero dice aquí el principio, que los que niegan la deidad de Jesús sufrirán la condenación eterna. Ahora, un solo pasaje, hermano, para que podamos avanzar. Le quiero suplicar que busque en Juan, una vez más, el Evangelio de Juan, hacia adelante. Es fácil encontrar Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 8 de Juan, versículos 23 y 24. Qué bendición estudiar la Biblia, hermano. A mí me apasiona estudiar la Biblia. Mire que ayer yo estaba cansado, mire, y en la tarde yo me di cuenta que había deporte importante, ese deporte que hace gritar a la gente. Y yo estaba cansado y aproveché para quedarme viendo ahí el deporte. Y tampoco, hermano, no me vaya a malentender. Yo no quiero criticar que usted descanse y que ve el deporte. Yo también lo hago. Pero yo en lo personal, cuando estaba ahí viendo ya que ya iba a empezar la pelota, dije yo, no, hombre, voy a leer la Biblia. Y me puse a leer la Biblia. Estudié 2 pasajes de Romanos en esas 2 horas que dura el deporte. Pero está bueno, hermano, que yo no estoy... de todos modos, ahora vi la repetición y fue lo mismo que vi, al menos los goles, que es lo más importante. Eso es lo que yo entiendo del deporte, hermano. Lo demás no lo entiendo. Ahora, fíjese bien. ¿Qué dice Juan 8:23? Mire qué lindo. Porque estamos diciendo que los que niegan la deidad de Cristo sufrirán la condenación eterna. Juan 8:23. Solo ese versículo vamos a leer. Dice, mire, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os digo que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados morir. Ahora, hermanos amados, vamos a entrar a una parte importantísima. Otra pregunta, y es el punto 2, y es el punto con el que cerramos nuestra reflexión. Una pregunta.
¿Por qué Dios se hizo hombre? Afirmamos ya en el punto anterior que Jesús es Dios. Ahora la pregunta, ¿por qué Dios se hizo hombre? Quiero decirle, cuando estudiábamos los primeros estudios de este tema del Evangelio, que en él estamos todavía, aprendimos, hermano, en un estudio pasado, que Dios es infinito y que es santo. Óigame bien, aprendimos esto. Aprendimos que Dios es infinito y es santo. En otras palabras, podemos decir que Dios tiene un atributo que es infinitamente santo. Yo quiero aclarar, hermano, y quiero ser honesto con usted. Yo no comprendo, hermano, ese concepto de infinito. Yo no entiendo ese concepto de la eternidad. Pero con algún esfuerzo se puede ilustrar, hermano. Estamos diciendo que Dios, primero, es infinito y es santo. ¿Cómo podemos ilustrar ese principio, ese concepto de infinito o de eterno? Por ejemplo, si usted quiere entender lo que significa la eternidad o ser infinito, como es un atributo de Dios, se puede hacer un experimento para que comprobemos qué significa eso. Yo le puedo poner a usted que haga algo, mire. Usted puede dibujar un círculo con pintura aquí en este corredor. Dibujar un círculo con pintura. Esa pintura que no se borra. Esperar que se seque el círculo. Y después, hermano, comience a caminar en derredor del círculo. Comience a caminar y camine. Cuando llegue al final, ahí termina la eternidad. Es una forma sencilla de ilustrar lo que es la eternidad. O podemos usar una ilustración también que nos sirve. Pensemos en una soga. Vamos a suponer que ese cable es una soga y yo tengo aquí el extremo de ese cable. Y ese cable, supongamos o asumamos en nuestra mente que eso no tiene final, esa soga que no tiene final. En la punta del cable, hermano, digamos que hay un extremo del tamaño de un dedo, de mi dedo índice. Supongamos que en la punta del cable está el tamaño de mi dedo índice y todo el resto eso llega hasta la eternidad. Comparemos, mire, lo que es mi dedo índice, eso es la vida, el espacio que nosotros vivimos en esta tierra. Pero lo demás, que ya dijimos, no tiene fin, esa es la eternidad. Es interesante, hermano, hacer un comentario, que mucha gente vive concentrada en este espacio. En eso vive concentrada. Hay gente que vive pensando solo en eso. Y hay gente que dice que quiere aprovechar, hermano, la última partecita antes de que supuestamente se termine lo que creen que es todo en esta vida. Pero la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos habla de una eternidad. Ahora, pasemos a eso. Dios es infinitamente santo. Ahora, el pecado más pequeño es infinitamente ofensivo ante Él, hermano. Eso ya lo dijimos también. El pecado más pequeño es ofensivo ante Dios. Como resultado, un pago infinito tiene que ser hecho por los pecados de cada persona. Un pago infinito tiene que hacerse por los pecados de cada persona. En otras palabras, hermano, de una manera breve, sencilla, se requiere un pago infinito para poder cubrir la paga del pecado, hermano, de la transgresión del hombre. Ahora bien, quiero explicar. Hay dos maneras en que se puede hacer el pago infinito. ¿Cuáles son esas dos maneras? Es una de dos, hermano. Fíjese, el pago infinito se puede hacer así, de dos maneras. La persona finita, o que fenece, o que muere, tiene que morir o tiene que sufrir la ira de Dios por un tiempo infinito. O puede ser también, hermano, de que una persona infinita sufra la ira de Dios por un tiempo finito. Espero no confundirlo, pero le voy a explicar.
Estamos diciendo que hay dos maneras de apaciguar o de calmar la ira de Dios que ha suscitado el pecado. Dos maneras, le estoy diciendo. La primera manera es que un hombre finito, es decir, yo, que soy un hombre finito, que soy un hombre que fenece, que muere, que dura este lapso de tiempo, como ya lo ilustramos. Primera forma, que yo, como hombre finito, sufra la ira de Dios por el tiempo sin fin, pagando mis propios pecados. Por esa razón, hermanos, es que el infierno es eterno. Por esa razón. Porque se necesita un pago infinito. Pero hay una segunda razón, o hay una segunda forma. ¿Cuál es la segunda forma? La segunda forma es de que un ser infinito muera o que sufra la ira de Dios por un tiempo finito. Y aquí viene la explicación. Es por eso, hermano, que Jesucristo, el Dios infinito, en cuerpo humano, sufrió la ira de Dios por un tiempo limitado para hacer el pago infinito por el pecado. ¿Se entiende eso, hermanos? Espero que se entienda. Espero que se entienda. Ahora, hay una bendición para nosotros, hermanos. Hay una bendición. Ya que Él es Dios, el sufrimiento que soportó en la cruz fue un sacrificio de valor infinito. Por lo tanto, hermano, su muerte hizo accesible el pago infinito que era necesario para pagar por los pecados de toda la humanidad por todas las edades de la historia. Ahora, yo quiero decirle esto, y que es interesante. Hay una bendición. ¿Cómo es que opera ese milagro de la salvación a través de Cristo? Opera así. Cristo murió siendo un Dios infinito. Cuando yo pongo mi fe en Cristo, yo me identifico con Cristo. Me identifico con ese Dios eterno que murió. Y como ya lo explicamos, hermano, Dios ya no me mira como un pecador, porque gracias a la imputación, de la cual hablamos el domingo, la imputación que actúa así. Dios imputó el pecado de la humanidad sobre Cristo, pero a su vez, Dios imputa la justicia de Cristo sobre mi vida, de tal forma que yo, hermano, recibo la bendición de la salvación a través de la muerte de Cristo Jesús. Pero no quiero terminar sin recordarle esto. Dios acepta un hecho que es una bendición para nosotros, y es el hecho de la sustitución. Eso lo mencionamos el domingo. Quiero ilustrar, y solo lo voy a comentar. Yo recuerdo que en el estudio de los miércoles estudiamos el capítulo número 22 del libro de Génesis. ¿Recuerda usted de qué habla el capítulo 22 del libro de Génesis, hermano? Le voy a ayudar. Habla, hermanos, del sacrificio que hizo Abraham en contra de su hijo Isaac, o al menos lo que Dios le dijo que hiciera a Abraham, que sacrificara a su hijo Isaac. De eso habla. Ahora, pero quiero que recordemos esto. La Biblia enseña, o nos dice en ese pasaje, no lo leemos, hermanos, porque el pasaje es un tanto largo, pero se lo quiero parafrasear. Dice la Biblia, hermanos, que le dijo Dios a Abraham que sacrificara a su hijo único, a Isaac. Y Abraham, pues obviamente atendió el mandato de Dios y fue a sacrificar a su hijo Isaac. Resulta que cuando Abraham levantó su mano para romperle la vena a su hijo y que se desangrara y ofrecer el holocausto, Dios le dijo que se detuviera. Que ya había visto o que ya entendía que le era fiel porque no le negó a su hijo su único. Yo recuerdo que en aquel momento, hermano, mencionamos ese tema porque hablamos de la tipología y dijimos que por lo tanto Isaac es un tipo o una figura de Cristo. Pero aquí viene por qué. Cuando Dios le dijo a Abraham que se detuviera, providencialmente, y menciono esa palabra entre comillas, providencialmente, estaba un animalito enredado en un zarzal. ¿Usted recuerda eso?
está un carnero, dice la Biblia, que un carnero se había enredado. Usted sabe que un carnero, que es el macho de la oveja, tiene un cuerno curvo y un cuerno que cuando el animal llegó al zarzal se enredó. ¿Qué pasó? La Biblia dice que cuando Dios le dijo a Abraham que no sacrificara a su muchacho, aquel carnero fue traído al altar y el carnero se le rompió su vena y se derramó su sangre. ¿Cómo se le llama a ese carnero? En cuanto a uno de los pasos que cumplió Cristo, sustituto. El sustituto. Dios acepta la sustitución, hermano. Gracias a ese carnero, Dios vio con agrado aquella sangre derramada sobre el altar. Y ya no vio el pecado de Abraham, sino que vio la sangre derramada. Y en el libro de los Hebreos dice, hermano, que casi todo dice, se purifica con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Lo mismo hizo Abel, hermano. Hizo Adán, lo mismo hizo Adán. La Biblia dice que cuando Adán quedó desnudo, cuando su desnudez quedó expuesta, mató un animal y se cubrió. Dios recibió la sangre de aquel animalito a cambio de la sangre del mismo Adán. Ahora, mi amado hermano, amigo, Cristo es nuestro sustituto. Cuando nosotros creemos en Cristo, yo he creído en Cristo, hermano. Yo he puesto mi fe en Cristo. Hermano, mi vida, hermanos, está dirigida por la obra de Cristo, porque yo confío en Cristo. Yo me identifico con Cristo. Mi confianza está puesta en Cristo. Yo le he contado a usted, hermanos, que yo tengo una dificultad. Una de las cosas que a mí me pone preocupado, tenso, es cuando se me enferman mis hijas. Y Soara ha estado enferma los últimos 3 días. Ayer tuvo una fiebre, le puse el termómetro y tenía 39 grados de fiebre. Yo le dije al Señor, yo tengo que predicar su palabra, yo tengo que preparar el sermón y estoy contento, estoy gozoso porque mañana ya voy a predicar. Yo no quiero estar preocupado por la salud de mi hijo. Ponga su mano de poder, le dije, sánemela. Y el Señor la sanó. Amén. El Señor la sanó. No le dimos la amoxicilina, no le dimos la medicina. Y gracias a Dios, Dios puso su mano. Yo confío en Cristo. Yo he puesto mi fe en el Señor. Hermano, y esa es una gripita, una garganta, moquito, que no sé qué. Pero el Señor también sana enfermedades graves. El Señor toca los cuerpos, hermano. Cuando nosotros confiamos en Cristo y nos identificamos con Cristo, hermano, nosotros tenemos acceso a las riquezas que el Señor tiene para nosotros. Cristo, Dios, recibe la sustitución. Así es que opera ese milagro de la salvación. El Dios infinito murió por nosotros y es nuestro sustituto. Cuando Dios nos ve, ya no nos ve pecadores, fíjese, hermano. Cuando hemos creído en Cristo, nos ve cubiertos por la sangre de Cristo Jesús. Y esa es la explicación del Evangelio. Esa es la explicación del Evangelio, hermano. Ahora, yo concluyo así. Un pago infinito tiene que ser hecho por los pecados de cada hombre. Dios le permite decidir por sí mismo cuál plan de pago prefiere: a Jesucristo o una eternidad excluido de la presencia de Dios en el infierno, como la Biblia dice. Hermanos amados, aquí está la presentación del Evangelio para esta mañana. Yo tengo que preguntar lo mismo de siempre, hermano. ¿Hemos entendido? Amén, hermano. Eso me da pues mucho gusto, me causa mucho agrado. Y pues yo doy la gloria y la honra al Señor porque usted ha entendido lo que hemos dicho en esta mañana. Y tengo que hacer la pregunta pues de siempre. Si entre los presentes hay alguien que nunca ha puesto su fe en Cristo, que nunca ha creído en Cristo, y si en esta mañana quiere tomar la decisión de hacerlo, yo lo invito. Con todo el respeto del mundo, con todo mi amor en el mundo, yo le invito para que si en esta mañana usted quiere tomar la decisión de poner su fe en ese sacrificio y cobijarse bajo ese sustituto santo, divino y eterno,
yo lo invito para que en esta mañana usted tome la decisión de creer en Cristo, de poner su fe en el Señor Jesucristo. ¿Será esa su decisión? ¿Será ese su deseo? Pues yo lo invito para que lo haga en esta mañana. ¿Habrá alguien que en esta mañana quiere poner su fe en Cristo? Lo invito, con todo amor, con todo respeto.